el metabolismo del hierro. El hierro, ustedes saben que es un elemento, es un metal. El hierro está en muchos alimentos, ¿cierto? Sobre todo en las carnes magras, en las vísceras, ¿cierto? En las leguminosas, en el pescado, en el pollo, sobre todo en las proteínas de origen animal. Nosotros necesitamos más o menos entre 15 y 20 miligramos de carne. El hierro, entonces su control está dado por la distribución del hierro. ¿Y cómo se distribuye el hierro? El hierro se distribuye en el grupo M, en las enzimas no hemínicas y en algunas proteínas. Me explico. En el grupo M, porque ya vimos que le muestran muchas moléculas. Hay unas enzimas como las catalasas, las peroxidasas, la óxido nítrico sintasa, ¿cierto? Necesitan hierro, ¿cierto? Con algunas enzimas como cofactor necesitan el hierro, pero no están pegadas al hierro, y son las que se llaman las no hemínicas. Y tenemos algunas proteínas o clúster que necesitan, por ejemplo, cuando vieron los citocromos, para pasar esos electrones por la cadena respiratoria están lo que se llaman los clúster o canastas de hierro azufre. Tenemos varias moléculas así en el organismo. Entonces, el hierro hemínico, como lo dijimos, está entonces, o sea, básicamente está el hierro hemínico, que ya vimos que son la hemoglobina, y enzimas que necesitan el grupo M, por ejemplo, los citocromos P450, como vemos ahora, y el proteínico, que son todas esas proteínas. ¿Qué proteínas, por ejemplo, del metabolismo del hierro? Entonces está la ferritina, la hemoxidilina, la transferrina, etc. ¿Cuál es esa función del hierro? El hierro es básicamente un transportador de oxígeno y electrones. Por eso es tan abundante en nuestro organismo, pero tiene que estar en un rango determinado, porque tanto su falta como exceso puede causar patología. El hierro juega un papel importantísimo en la diferenciación y proliferación celular. Por eso es que a las mamitas hay que estarles controlando cuando están embarazadas, que no vayan a tener anemia, porque ellos están gastando mucho hierro, porque el niño, vamos a ese bebecito que se está proliferando y diferenciando, pues va a gastar mucho hierro. Entonces podríamos decir que la distribución del hierro está basado en esa función que tiene. Vamos a mirar eso. Esta diapositiva que ven aquí es de la bioquímica de Max. Entonces, nosotros, el hierro es un elemento, nosotros no podemos sintetizar o producir hierro. Nosotros tenemos que tener el hierro proveniente, o sea, el que tenemos en nuestro organismo, pero eso se gasta, ¿cierto? Se gasta, se puede agotar los depósitos. Entonces, por esa razón, nosotros el hierro realmente viene de la dieta. Entonces, al venir de la dieta, nosotros absorbemos ese hierro, pero ese hierro no puede andar por ahí libre, porque si no crearía radicales libres. Entonces, él tiene que ir en una serie de proteínas, ¿cierto? Como la transferrina, ya vamos a ver en detalle, va al hígado o a los diferentes lugares donde tenga que ir, ¿cierto? Por ejemplo, es muy importante, nosotros vivimos en una permanente proliferación y diferenciación en la médula ósea para producir, por ejemplo, las células de la sangre, o en la piel, ¿cierto? Que vamos a ver que es una de las razones por las que en el adulto mayor puede haber anemia, porque hay mucha descamación y por ahí se pierde mucho del hierro. Vimos en este curso importantísimo el glóbulo rojo. El glóbulo rojo está lleno de hemoglobina, repleto de hemoglobina, y esa hemoglobina que tiene hierro. Y pues obviamente está en otras células. ¿Ves? Lo que está ocurriendo permanentemente es ese hierro que vamos consumiendo en la dieta, va a ir haciendo sus funciones, pero obviamente vamos a estar perdiendo por doble hierro. Por eso es que tenemos que comer, ¿cierto? No queda eternamente a través de la
del sudor, de las lágrimas, de la descamación de la piel, se pierde el hierro. Entonces, esta figura me gusta mucho porque muestra que nosotros lo consumimos por la ingesta, va al estómago, ¿cierto? Y ya va a las diferentes células. Y eso es lo que se llama el ciclo del hierro. ¿Por qué? Porque cuando se consume el hierro, entonces va cumpliendo esas necesidades del sistema, desde la producción celular hasta el recicle. Por ejemplo, esto aquí representa un macrófago, que el macrófago fagocita cualquier célula de nosotros mala, o de un virus, o de una bacteria, o de un parásito, o de lo que sea, ¿cierto? Ya recicla todo y por ahí también podemos tener hierro. Miremos entonces en el enterocito. Aquí están las preguntas. Ay, se me olvidó decir las preguntas de este. Pregunto lo del hierro hemínico y no hemínico en el examen. Entonces el enterocito, ojo que aquí, vea pues le voy a decir las preguntas del examen del metabolismo del hierro, vea la acá. Entonces resulta que el hierro no puede llegar y nosotros nos echamos hierro y se mete ahí por las células, no. ¿Por qué? Porque recuerden que el hierro va a depender del estado de oxidación. Recuerden que vimos en las otras clases que el hierro, para que pueda funcionar en esa función que dijimos que es de transportar, por ejemplo, oxígeno, ¿cómo tiene que estar el estado? El estado del hierro, las crucecitas. +2, ferroso, muy bien. Porque si está férrico, +3, no se puede pegar nada. ¿Y por qué se puede volver +3? Por ejemplo, por las especies reactivas del oxígeno. Entonces, bueno, nosotros no lo comemos, ¿cierto? ¿De dónde viene? Viene de los alimentos que nos comemos, ya vemos dónde están, pero también del hemo que nos comemos en los alimentos. Es decir, las verduras, las carnes, la mayor fuente es la proteína de origen animal, pero también tenemos lo que nos comemos en las hojas. Ahí vienen hemos que pueden entrar a este que representa el enterocito. Entonces, cuando nosotros tenemos ese hierro que va a estar en estado férrico, cuando está ya en ese bolo alimenticio, se carga. ¿Y qué pasa? Necesitamos una proteína, la pregunto en el examen. Esto siempre lo pregunto. Una de estas, no es que siempre todas, una de estas las pregunto. Ya le voy a decir cuatro. La primera es esta. Entonces, ese hierro se tiene que convertir en ferroso para poder entrar. Entonces tenemos lo que se llama el citocromo B duodenal, CIB. Yo le pongo a usted la sigla y al lado le pongo entre paréntesis qué significa. Ese citocromo convierte el hierro ferroso, férrico en ferroso. Cuando ya está en ferroso, o los hierros que estén en estado ferroso pueden pasar a través de un transportador que se llama transportador divalente de metales, DMT1. Lo pregunto en el examen. Por este transportador solo puede pasar hierro ferroso, o sea, +2. Lo pregunto en el examen. Ya una vez está dentro del enterocito, entonces hace sus funciones en la célula, pero entonces vamos a acumular en forma de ferritina. Acúmulos de ferritina, ¿cierto? ¿Qué sucede? El hierro ya vimos que entra a través de la dieta, entra por el enterocito y tiene que entrar a la sangre. Entonces, para entrar a la sangre, ¿cierto?, tiene que cruzar. Aquí en las reacciones que hacen, ¿cómo se convierten? En +3, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que pasar es que para ella pasa por la ferroportina. Aquí ya estamos en la sangre corta, ¿cierto? Ferroportina. Esa ferroportina, entonces, lo que hace es que nos adecúa ese hierro, la carga del hierro, para que pueda ser transportado en la sangre. No puede andar ni como ferroso ni como
férrico. Tiene que convertirse en +3 para ser pegado a la transferrina, que es la proteína que anda por la sangre, ¿cierto? Entonces, la ferroportina nos pasa de ser +3. Aquí hay una proteína que se llama la ceruloplasmina. Ceruloplasmina, vean acá. Muchos pacientes pueden tener deficiencia de hierro porque tienen un defecto en la ceruloplasmina, eso se puede medir, ¿cierto? Y la ceruloplasmina trabaja con una proteína que está en esta parte apical que se llama la efastina. ¿Qué hacen esas células? Convierten el hierro +2 en +3. ¿Para qué? Para poderse pegar a la transferrina. ¿Listo? Entonces ya va por la sangre, la transferrina carga 2 hierros, la transferrina va por la sangre y llega al metabolismo. ¿Dónde es el corazón del metabolismo? En el hígado. Entonces llega al hepatocito. Bueno, primero les voy a indicar unas cosas, les voy a explicar la gráfica y ya pues vemos qué es lo importante acá. Entonces hay un sinnúmero de proteínas celulares, hay unas que ni siquiera se saben, por ejemplo, y eso no lo voy a preguntar en el examen. Sabemos que al hepatocito puede entrar, por ejemplo, ferritina, entra grupo hemo, entra hemoglobina, entran estas proteínas de unión. No sabemos cómo es el mecanismo, no se sabe cómo entra, pero se sabe que entran y entregan el hierro. Hasta el día de hoy no se conoce el mecanismo. ¿Cuál mecanismo está caracterizado? Hay dos. Uno, que en todas las células tenemos receptores de transferrina. Ya le voy a mostrar una para más detalle. De esta presentación es la única que tienen que aprender. Saber que en las células hay receptores de transferrina, entonces ellos entra todo el receptor, deja el hierro, ¿cierto? Y entonces ese hierro, los depósitos, la mayor parte de depósitos de hierro están en el hígado. Y en el hígado vamos a tener como ferritina y hemoxiderina, ¿cierto? Muy bien. Aquí hay otra cosa, no la voy a preguntar, pero se las voy a contar. Hay una serie de proteínas como esta que se llama el hemojubilin, ¿cierto? Que es un modulador de esta proteína que se llama exilina, que está asociada o se asocia con la hematocromatosis. Esta proteína que está acá, que se llama, el gen se llama HFE, que es el gen de la hematocromatosis, y pues ahí está relacionado con una serie de fenómenos que ahora se los muestro, pero no lo voy a preguntar. Mira, por ejemplo, entonces en el eritrocito, esto sí lo tiene que saber usted. ¿Qué es lo importante acá? Las primeras proteínas que aprendimos, que es la que vamos a preguntar, operan igual en el eritrocito, es decir, ¿cómo entra el hierro? Bueno, ya sabemos que tenemos mucha hemoglobina, por un lado, pero también puede entrar hierro. ¿Cómo entra el hierro? Puede entrar por el transportador dimetal de metales, el transportador divalente de metales, ¿cierto? Que entra el +2. Puede entrar a través de los receptores de transferrina, mírenlos acá. Entra el hierro, lo deja. ¿Cómo lo entra? Hace una endocitosis, hace una vacuola. En esta vacuola pues aumentan los protones, se digiere toda esa proteína, ¿cierto? Y entonces deja el hierro. Resulta que aquí hay una proteína importante. Esa proteína la describieron en el testículo, en la próstata de los ratones. Se llama un antígeno epitelial transmembranal de próstata. Es los conocidos STIP3 o STEAP3, ¿cierto? Esos STEAP3 pues describieron que son los que tienen la capacidad de, como esto está lleno aquí de protones, entonces cómo se vuelve la carga del hierro. Se vuelve férrico, ¿cierto? Se vuelve férrico, mire que es más oscurito. Entonces estos STIP3, esa sí se la tienen que aprender. Esos STIP3 lo que hacen es que pasan
el hierro de estado férrico más 3 a ferroso. Recuerden que aquí se internalizó esos DNT1, entonces puede entrar de esa manera el hierro, puede pasar ese hierro de la vacuola al citoplasma. Bien, miremos en el macrófago. En el macrófago ocurre lo mismo, es decir, el macrófago, miren que ahí nos está mostrando que, claro que no es así como lo muestran ahí porque sería un crenocito. Un glóbulo rojo viejito que es endócito, es fagocitado, endocitado. Es endocitado y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que dentro de esa endosoma, ¿cierto? Quedó el DMT1, ya sabemos que aquí todas las enzimas acidifican esto, todas las proteasas digieren eso. ¿Y cómo nos queda el hierro? Nos queda como férrico. Entonces, no se sabe cómo es, pero tiene la misma acción de los streptococcus. Estera 3 o STIP3, y entonces lo pasa de férrico a ferroso y podemos tener el hierro acá. Ahora, esos hierros que quedan dentro del organismo, que están en estado más 2 para que puedan funcionar, pueden salir también de la célula a través de la ferrocarril. ¿Listo? Acuérdense que aquí sale más 2, viene la ceruloplasmina y lo convierte en más 3 para que se pueda pegar a la transferina. Bien. Miren, esta foto acá no es para que se la aprenda, sino para que usted pueda entender todo ese discurso que le estoy diciendo. Entonces, tenemos la ferritina. La ferritina la transferrina, perdón, viene con sus hierros, se pega a esta proteína, ¿cierto? Que es la clatrina, en este caso, ¿cierto? Y entonces se fagocita, se endocita. Y aquí se digiere, ¿cierto? Sueltan los hierros porque se digieren las proteínas, ¿cierto? Como lo digo en los otros diapositivas, en este caso la clatrina vuelve otra vez a la membrana celular. Pero aquí se acidifica. Entonces, cuando se acidifica, se convierte en hierro férrico, que es interno, los STIP3, que en este caso no se sabe cómo es, ¿cierto? Y los vuelve hierro más 2 y los elimina. Entonces, nosotros permanentemente tenemos que estar haciendo esa homeostasis del hierro, porque si no vamos a tener deficiencia. Es decir, nosotros tenemos más o menos en la médula ósea representan unos 300 gramos, los eritrocitos representan unos 1800 gramos, en toda esa entre muerte y reproducción se tiene más o menos unos 600 con la muerte de los eritrocitos y otras células. Los macrófagos pueden contener unos 600 gramos, ¿cierto? Y tenemos entonces el que está pegado a la transferrina, el que circula en sangre, que es más o menos unos 3 gramos. Así que entonces los depósitos se van a hacer entonces en el hígado, ¿cierto? Y van a haber muchos factores, como por ejemplo aquí tenemos la demanda de eritrocitos, o sea, porque hay un sangrado, porque hay una inflamación, porque hay una infección, muchas cosas, porque hay una hipoxia, o porque hay una enfermedad genética como la hemocromatosis, ¿cierto? Etcétera. Esto es lo que yo les decía, no se tiene que aprender nada de ahí, es simplemente para que entiendan cómo los factores como infecciones, inflamaciones, anemia, es decir, el aumento de la eritropoyesis, la hipoxia, ¿cierto?, van a afectar la expresión génica de algunos genes, como la epsilina. Y esa epsilina va a controlar la expresión génica de las proteínas que vimos, como el DMT1 transportador, el TIMB, el citocromo B1, que son los que van a permitir el hierro. Entonces, eso puede llevar a anemia, ¿cierto? Entonces, esa homeostasis obviamente va a estar dada por la absorción, el transporte, la utilización y la reserva. Ya vamos a ver por qué. Hay un punto importante, no se lo voy a preguntar, pero se los presento, que es lo que se llama
los elementos respondedores de riego. Elementos en la jerga molecular, elementos es una pequeña secuencia de nucleótidos. Entonces ahí se va a pegar el hierro y eso va a modular la expresión médica. Últimamente eso tiene mucha relevancia, porque cuando ustedes sean médicos, pues seguramente que lo van a usar. Ahora, vamos a empezar a ver qué modula ese hierro, ¿cierto? Los factores, me dicen que ahora es por favor. Listo. Vamos a ver un poquito acá y ya pues las enfermedades las vemos en la próxima clase. Entonces, ¿qué factores van a modular esa absorción? Y eso es lo que le tiene que interesar a usted como médico. Véame, hay factores luminales. Recuerden que el luminal en los tubitos es la parte, el huequito del tubo, ¿cierto? La parte luminal de las venas, de los intestinos, es la luz, uno le llama luminal. O sea, los factores luminales dependientes de la dieta. Tenemos algunos que son parietales o dependientes de las células, sobre todo las células intestinales. Y hay otros que son genéticos porque son enfermedades que se ven. Entonces, esos factores luminales, ¿cierto?, que afectan la absorción, ¿qué van a afectar? Entonces, tenemos, por ejemplo, el hierro hemínico. Entonces, aquí les pongo lo más frecuente: la presencia de calcio en la dieta. Entonces, ¿y eso por qué es importante? Porque recuerden que nosotros, personas como yo, que ya estamos, incluso vamos ya saliendo de la menopausia, ¿cierto? Entonces nosotros nos tienen que dar algunos microelementos, porque podemos hacer deficiencia de calcio, de algunos zinc, de algunos microelementos. Entonces ese calcio lo que hace es que queda, ¿cierto? Además, yo me voy poniendo cada vez más viejita y más voy descamando, se me van cayendo la pielcita. En esa pielcita se pierde mucho hierro. El 80% del polvo son células epiteliales muertas de todos nosotros, en la casa, por ejemplo. Otra causa del hierro hemínico, o sea, el que va en el grupo hemo, ¿cierto?, es, por ejemplo, que nosotros a veces tenemos que comer muy bien, pero nosotros dejamos hervir, cocinar, fritar mucho las verduras, y eso hace que no lo echemos en. También tenemos entonces los no hemínicos. Recuerden que los hemínicos son los que están pegados al hemo, ¿vale? Los no hemínicos, entonces están, por ejemplo, el ácido ascórbico, están, por ejemplo, algunos alimentos como los alimentos fermentados. Tenemos algunos inhibidores de esa absorción de hierro, como oxalatos, fitatos, tanatos, que son, o sea, los que tomamos en el vino, los que tomamos en el té, los que tomamos en los antiácidos. Estos son los que utilizan pues las mamitas con reclancia o con algunos problemas muy específicos del sistema nervioso. Esto casi ya no se usa. Y el calcio. Y cuando se toman algunas, por ejemplo, algunos tipos de antibióticos, como la familia de las tetraciclinas y las proteínas de la soya. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí, ¿cierto? Ya nos falta muy poquito, que son los biomarcadores y las dos enfermedades que tienen que ver con eso. Entonces, muchas gracias. La próxima clase es este pedacito y las 3 vitaminas que nos faltan. Muchas gracias, que estén muy bien.